Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Yormeri Sosa, Casa de Adoración y Restauración Kainos. Agradecida del Padre porque me honra estar aquí. Le digo que sierva inútil soy, pero fuimos escogidos, no nosotros a Él, Él a nosotros. Y la pastora decía que ella estaba orando y algo que ella siempre me dice, tú no eres el Espíritu Santo, porque ella nos lleva el Espíritu Santo. Ese día yo estoy orando y el Señor me pone ese mensaje. Ella sabe que yo le he dado unos cuantos y los dejo por ahí guardaditos. No tengo intención de darlos, pero el Señor sabe lo que hace. Y en esta ocasión, pues yo dije, bueno, el domingo es Día de las Madres. Felicidades a todas las madres. Mami, te amo. No me va a tocar a mí. El próximo fin de semana está súper repleto de congreso y todo, no me va a tocar a mí. Me tocará más para allá. Cuando ella me dice, el domingo es tuyo, yo le digo, ¿cómo? Esto no fue lo que yo pensé. Este no era el asunto. Pero Dios sabe lo que hace. Y Él se ha movido de forma majestuosa el día de hoy. Y yo sé que, como siempre, lo va a seguir haciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo 9. Yo lo tengo aquí en TLA, pero quienes me quieran acompañar, si me pueden acompañar en la pantalla, del 20 al 22. Aleluya. Santo es el Señor. Yo digo que aquí arriba se le quita lo de comunicadora a uno, se le quita todo lo que es lo profesional, porque aquí somos hijas e hijos de Dios. Aquí solamente somos su vasija y Él nos usa como a Él le place. Mateo 9 del 20 al 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Si nos podemos poner de pie, por favor, para reverenciar la palabra, sabiendo que Él es digno de toda nuestra reverencia, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de nuestra honra, que hemos venido el día de hoy dispuestos a darle a Él lo que le corresponde, a dejar atrás todo lo que no es de Él, todo lo que es afanes. Tenemos semanas de afanes, semanas de cosas que nos perturban, que nos quitan el sueño, que nos preocupan, que nos complican. Pero venimos aquí a su casa para darle a Él este tiempo, dejando todo atrás, todo lo que no es de Él, todo lo que no tiene que ver con Él. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Padre, te damos gracias por tu palabra. No la bendecimos porque ellas son benditas y bendicen nuestras vidas. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra se haga vida en nuestras vidas, se haga eco de tu vida, Señor. Así como tú lo hiciste con esa mujer, Señor, que arrebató su milagro, Señor, que fue tras de ti buscando, Señor, eso que necesitaba. Así también, Señor, seas tú trayendo a nosotros el día de hoy esa restauración, ese milagro que necesitamos hoy. Eso que te hemos estado pidiendo, Señor, pero que tú no te has olvidado, porque tú no te olvidas de las lágrimas que tus hijos derramamos y de las peticiones que delante de ti presentamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Se pueden sentar?
La mayoría de nosotros ya conoce esta historia. Incluso hay una canción viejita que me encanta, pero es muy vieja. Yo no soy vieja, pero eh, como viví un tiempito el evangelio de los RT, de los, ¿cómo se dice? De los conservadores, pues, pero damos gracias a Dios porque como decía esa canción, el Señor me ha permitido volver a casa y eso es lo importante hoy. Este episodio se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Está en Mateo 9 del 20 al 22, está en Marcos 5 del 24 al 34 y en Lucas 8 del 43 al 48. Pueden estudiarlo con más calma en su casa porque cada autor nos enseña algo diferente, algo más profundo. Este relato bíblico no es solo famoso, sino que es poderoso y puede cambiar la vida de las personas con su mensaje. La historia de esta mujer nos enseña que en Jesús encontramos la solución a nuestros problemas. Con fe y voluntad podemos tener un encuentro con Dios. Ella creyó que Jesús podía hacerlo. Aún con su cuerpo débil y una enfermedad, ella salió de su casa para acercarse al maestro. Abrió paso entre la multitud. Además, fue objetiva. Ella no anduvo con rodeos. Ella sabía lo que quería, ella sabía lo que buscaba y fue a buscar su milagro. El solo toque de su capa significó el tamaño de su fe. Un acto de contacto le da a esta mujer una nueva vida, incluso cuando quienes la rodean carecen de comprensión. Esta mujer socialmente era impura. En aquellos tiempos, el solo hecho de menstruar era algo impuro. En esos días, la esposa no podía ver al esposo. Sin embargo, esto nos enseña que para el que tiene fe, Jesús no lo desecha. Él no lo ve como impuro. Además, Jesús la llamó hija, lo que denota que ya esa mujer era salva por el hecho de creer en Él. Entonces, si nosotros somos hijos, es porque somos salvos. Y si somos salvos, ¿no seremos también sanados? No dije al principio que esta prédica se llama, hija, tu fe te ha sanado. En algunas versiones dice, hija, tu fe te ha salvado. Pero a mí me llamó mucho la atención, hija, tu fe te ha sanado, en una de esas versiones, porque verdaderamente que el Señor nos salva, pero Él también quiere sanarnos. Él también quiere libertarnos. No es solamente venir y dejar todo atrás, dejar nuestras vidas, nuestros pensamientos, dejar las cosas. Él también quiere darnos una vida llena de abundancia. Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de perdón. Entonces, ¿qué estás haciendo para recibir su milagro? ¿Qué estás haciendo cuando el Señor se pasea en este lugar, en esta casa de adoración y restauración, queriéndote sanar? Lucas 8:47 dice, cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. En muchas versiones, en algunas de estas versiones que les mencioné anteriormente, habla de que Jesús era oprimido por el pueblo, por las personas que estaban alrededor, porque él iba, en este pasaje bíblico, habla de la hija de Jairo también. Y hay una connotación entre una historia y la otra, que para mí significa lo que es la fe humana. Esa fe que no necesita ver para creer. Esa fe que sale al encuentro. La hija de Jairo estaba muerta, una niña de 12 años, ya estaba muerta. Y yo no me imagino un padre, una madre, que se le murió su hija, en vez de estar llorando y tratando de ser consolada por la muerte de su hija, saliendo a buscar dizque a alguien que podía resucitarla.
Había que tener una fe mucho más fuerte que él o que ella. Una fe mucho más poderosa para poder creer que Jesús podía hacerlo. Y él salió en medio de esa multitud a buscar a Jesús. Y cuando Jesús se dirigía a la casa de Jairo, esta mujer lo vio a lo lejos. Yo me imagino que ella se enteró por medio de el ruido de la gente diciendo, por aquí viene Jesús, por ahí va pasando Jesús, el Nazareno, el que hace los milagros. Y esa mujer que estaba en su casa, porque se suponía que ella no podía salir de la casa, era una mujer impura, no podía salir de su casa, nadie le permitía acercarse. Era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre que la tenía, me imagino que no podía ni pararse, no podía ni sostenerse. Nosotras las mujeres sabemos, mando un cuerpecito dentro de nosotras que nos consume. Consume todo. En el caso de ella era una enfermedad durante 12 años, ella no escatimó. Y ella dijo, hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi milagro. Y yo no lo voy a dejar ir. Yo lo voy a aprovechar. Tan solo con un poquito que yo toque de su manto. Y según estuve mirando fotos, porque iba a preparar una presentación, pero gloria a Dios. Solamente el bordecito de la capa del Señor era suficiente para que saliera poder de él y él preguntara, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue que me tocó? Los que estaban a su alrededor, los discípulos, que ya conocían a Jesús y sabían del poder de Jesús, le preguntaron, pero maestro, ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si aquí hay mucha gente que te está apretando, que te está tocando, que te está empujando? ¿Cómo tú preguntas que hay una mujer que te ha tocado, que hay alguien que te ha tocado? Y él dijo, hay alguien que me tocó porque salió poder de mí. Salió poder de mí. Ese poder está aquí hoy. Ese poder está aquí hoy. Aquí viene lo difícil. Porque esta es mi historia. Cuando conocí al Señor, yo le pregunté en mi habitación llorando, pidiendo al Señor que pasara por mi ciudad y me sanara. Que me sanara de una depresión, del dolor, del espíritu de rechazo que me perseguía desde niña. Y me hacía sentir que yo no era valiosa, que mi vida no tenía sentido y que nadie me quería, que era inservible. Ese día tomé la decisión de descarriarme, yo le serví al Señor. Y yo tomé la decisión de descarriarme porque yo sentí que el Señor no me dio esa sanidad que yo estaba buscando. Y yo creí que así como yo sentía que nadie me quería, Él tampoco. Y que por eso Él no había ido a mi encuentro. Me fui a vivir la vida loca, lo que yo creía que era lo mejor para mí, donde nadie pudiera humillarme, donde yo me sentía que podía con todo. Recuerdo que una de las primeras cosas que yo hice fue abrirme las orejas. Me abrí el otro hoyito, el otro hoyito, el otro hoyito. Y mami me ha dicho, pues tú no piensas volver a la iglesia. Era como un acto de rebeldía. Aunque ella era una de las que, como que mi conversión, ella no creía en esa conversión en aquel entonces. Pero yo me gozaba porque siempre que había que orar, y yo estaba, a quien ella llamaba para orar era a mí. Y desde ahí yo sabía que el Señor me había entregado algo, que ella lo podía ver.
Viví mi juventud, como digo yo, yendo a fiestas, a disco, diciéndome como yo quise, hasta cierto punto, porque habían cosas que el Señor no me permitía, simplemente. Que yo veía que los demás podían hacerlo y yo no podía. Pero todo esto era por causa de mi falta de identidad y de reconocer al Señor en mi vida. Aparte de querer morirme o de no querer haber nacido, uno de mis deseos era enfermarme y ver a mi familia que me quería. Cuando di luz a mi hija, mi presión estuvo estabilizada por los jueves a lunes, caminando con mi bebé recién nacida en los brazos. Toda la noche, toda la madrugada. Y le oraba al Señor. Al otro día mami llega a mi casa y ella me tomó la presión como 3 veces, tratando de bajármela. Hasta que llamamos al doctor y tuvimos que salir de emergencia. Mi presión estaba por encima de 200, recién parida. Me ingresaron y mami se quedó con esa que ustedes ven por ahí, con Merian. Yo recuerdo que el Señor me permitió ver en ese momento el amor de mi madre, queriendo partirse en dos para poder estar con la niña y conmigo. Yo sufrí el dolor de mi mamá. Y eso me sirvió a mí para darme cuenta lo mucho que me ama. Ahí yo empecé a entenderla. Porque dicen que cuando uno es madre, uno entiende todo lo que hace una madre y un padre por sus hijos. Hoy yo le doy gracias a Dios porque ella está aquí. Porque uno de mis deseos, los días de la madre, eran estar con ella. Así, sirviéndole al Señor. Con eso yo me siento paga. Aleluya. Yo estaba apartada, aun cuando en el momento de que yo concebí a mi hija, yo visitaba la iglesia. Pero verme al borde de la muerte, a pesar de que en ese momento yo le decía al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Tú me vas a llevar ahora que me diste esta niña. El Señor tuvo misericordia de mí y hoy estoy aquí. Presenté a mi hija en la iglesia a la que yo asistía en mi adolescencia y por ahí, porque yo no había tenido ese encuentro con Cristo en mi lugar. Mi propósito era sanar, pero a mi manera. Y busqué todas las formas de hacerlo. Pero dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Luego de varios desaciertos, cuando siento que por fin estoy sanando y encontrando orden en mi vida, tengo una lista de mentores, cotejadas, cada persona con quien me iba a ayudar en cada área. Le pregunto esa noche al Señor, ¿qué me falta? ¿O a quién busco para que me pueda ayudar a terminar de sanar? Porque yo no encontraba, yo entendía que la iglesia no era el lugar, porque yo no lo había encontrado cuando estuve en la iglesia.
y había ido a varias iglesias y yo no encontraba a ese Cristo que yo decía yo quiero predicar algún día, a ese Cristo que me sanó, a ese Cristo que me vivificó. Yo no quiero decir solamente lo que dice la palabra. Yo quiero vivir ese Cristo que entregó su vida por mí. Ese Cristo que ha sanado a otros. Yo quiero que también lo haga conmigo. Esa noche me sueño con nuestra pastora. Dios bendiga la vida de nuestros pastores. Que en ese momento para mí, como le digo, era Indira. Yo la conocía por el programa que hacía y ella era nuestra invitada. Y yo no sé si me tocaba estar sola ese día. Yo sé que yo estaba sola cuando yo le conté a ella que yo me había soñado. Ni siquiera le dije qué era, que yo me había soñado con ella. Y ella me dijo, yo no sé qué tú estás esperando para ir a la iglesia. Típico en ella. Su forma de confrontar, sin decir mucho. Yo me quedé como, ¿y ella? Pero bueno, Dios había dado una palabra. Ella nunca me predicó. Ella nunca me invitó a la iglesia. Pero cuando ella iba y yo la veía, mi espíritu se confrontaba. Había una maternidad espiritual que ella portaba y yo no la entendía. Lo demás es historia. Comencé a experimentar un encuentro con el Señor que ha valido la pena. Después de aquel día que yo le lloraba al Señor, diciéndole, ven y pasa por mi ciudad y sáname, llévate todo dolor, toda tristeza, toda amargura que me quebranta cada día. Yo quiero ser sana, yo quiero vivir una vida de gozo, de plenitud. Yo no soy una persona que le gusta idolatrar a nadie. Me mantengo como a mi ladito. Nosotros. Es un trabajo que el amor de Cristo puede poner en ellos. Eso que ellos hacen por cada uno de nosotros. Cómo se dejan usar y dirigir del Señor. En Kainos, yo he podido experimentar una fe y una relación con Yeshua muy genuina. Es mi oración y mi deber buscarlo todos los días en intimidad. Pero aquí yo me he encontrado con mi Padre. Aquí yo he recibido paternidad. Yo no sabía lo que era tener papá. Yo no sabía lo que era sentir el abrazo de un padre. Porque físicamente no lo he sentido. Mi papá está vivo. Pero no tenemos esa relación. Y aquí yo he encontrado esa paternidad, esa sanidad y esa libertad. En todo momento he podido entender que Él es quien camina conmigo, porque le he conocido de verdad y me ha hecho su hija. E hija para mí es una palabra que tiene mucho peso. Por eso este mensaje se llama hija, tu fe te ha sanado. Porque solamente cuando nos sentimos hijas e hijos podemos buscar esos derechos que Él ha puesto y que Él ha entregado a sus hijos. Cada vez que yo vengo a la iglesia, cada domingo, para mí es una experiencia diferente. Yo sé que muchos me han visto por ahí atrás, dando vueltas como una loca. Pero yo busco aquí del Padre.
Una de las cosas que yo vi, yo nunca había tenido visiones. Cuando yo llegué aquí, era un río que fluía. Esas aguas que libertan, esas aguas que sanan, que se llevan toda pudredumbre. Yo veía al Señor aquí arriba, sentado en su trono con ángeles. Y en estos días fue que me enteré que eso lo dice Isaías. Y yo lo había visto porque el Señor me había permitido verlo. Esa fue la visión de Isaías. Así lo llamó el Señor. Y siempre que yo siento esa presencia del Señor, yo siento al Padre aquí arriba, mirándonos y cubriéndonos con su manto, con sus manos, agradándose de lo que hay aquí. Esta unidad, esta unión, este amor, esta transparencia, esta integridad que se cuida día tras día, pero que a ellos les ha costado mucho, mucho, y no es por decirlo, es porque el que pertenece a esta casa lo siente y se conecta a la visión que Dios les ha entregado a ellos. Nosotros somos pocos y ya nos estamos llenando, pero la visión que el Señor le ha entregado es de muchos, porque allá afuera hay mucha necesidad. Hay mucha gente que en el rostro se le ve la amargura, la tristeza, la necesidad. Y el Señor nos quiere sanar. Yo le pido al Señor que me conecte con su Espíritu Santo. Y trato de desconectarme de que ver afuera. Hasta de mi hija me desconecto. Porque yo busco encontrar su presencia. Tocar el borde de su manto. No importa quién esté aquí cantando, predicando, ministrando. El Señor está aquí. Nosotros solamente somos sus vasijas, pero el Señor está aquí. Él permanece aquí. Está de nosotros darnos cuenta. En una ocasión había un mover y un fluir de su espíritu, una atmósfera de liberación. Y yo en mi asiento me inclino, me bajo, me inclino y me pongo a orar. Y le pido al Señor que me sane, que me liberte. Me pongo a orar por esa libertad, por esa sanidad. Por todo eso que yo le pedí en aquella ocasión. Que ya yo lo estaba experimentando aquí, pero yo necesitaba algo que me respaldara para, para poder decirlo a boca llena. Y en ese momento tengo una visión. Yo me veo en una cuna recién nacida y el Señor a mi lado. Él no me dijo más nada, pero yo entendí que Él, desde que me formó en el vientre de mi madre, estuvo conmigo y me guardó de tantas cosas. Siempre estuvo muy presente. Yo siempre he tenido una relación con Él en el sentido de que siempre he sido como muy apegada, muy ministrada, muy ante cualquier situación, aunque a veces me turbe, porque soy humana, siempre voy a los brazos de mi padre y ahí yo pude entender el porqué. Ahí yo pude entender el por qué quizás no hubo una persona física que me ayudara a entender ciertas cosas que estaban en mi cabeza. En ese momento entendí que Él me preservó de un aborto, me guardó de 2 violaciones durante mi niñez, me guardó en mi adolescencia y mi juventud. Y aún de la muerte en ese momento en que di a luz.
me preservó de un aborto. Y me guardó de 2 violaciones cuando era una niña. Por eso yo le canto. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer que Cristo vive y que sana y que restaura cuando Él lo hizo conmigo? Porque ahora esa tristeza que había en mí se fue, se fue. Y que aunque hay momentos en los que yo he sentido, tú eres mi hija. Y yo sé que Él está rompiendo lesiones. Quiero servir. Ahorita cuando yo venía, yo hablaba con el chofer del taxi, porque él me vio y puso una adoración y, y cuando yo le pregunto que si él, porque era una adoración que no la pone cualquiera, hay que tener una relación, hay que conocer algo del Señor, y él me decía que sí, que él durante su infancia, él iba a la iglesia, pero que él no quiere ir a la iglesia para dejar al Señor, porque él en ese tiempo vio mucha gente que se descarriaba, sobre todo para diciembre. De tiempo en tiempo se descarriaban. Y él dice que cuando él vaya a la iglesia, venga a la iglesia, porque lo invité para acá, él no quiere dar marcha atrás. Y yo le decía, es que cuando conocemos a Cristo de verdad, no queremos volver atrás. No hay forma de que uno se escape cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús. ¿De qué tamaño es tu fe? Hoy te pregunto, ¿de qué tamaño es tu fe? Dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos las montañas. Hay un poder en nosotros que se llama el Espíritu Santo, que fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder está en nosotros. Y ese poder está aquí en Caín. Dice la palabra, y aquí nosotros cuidamos esta familia. Ese amor de Cristo lo cuidamos. Aunque la multitud lo oprimía y lo tocaba, ese fue un toque lleno de fe. El que tuvo esa mujer ese día, después de 12 años. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes esperando un milagro? ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole al Señor por algo? ¿Hay una enfermedad física? ¿Hay una enfermedad espiritual? ¿Hay una necesidad de que tu familia le sirva al Señor? ¿Hay una necesidad de algo
Hay algo que tú quieres. Dios quiere sanarte. Pero si tú no se lo pides, si tú no lo buscas, no lo va a hacer. Esta mujer, él no salió a buscarla. Ella fue a su encuentro. Ella fue a buscar lo que ella quería. Y él conoce la intención del corazón. Porque él supo en ese instante lo que ella había tenido en su corazón. Nadie le dijo lo que ella estaba pensando. Jesús vino a salvarnos y darnos las soluciones que necesitamos. Su yugo es fácil y ligera su carga, pero hay que conocerlo con una experiencia personal. A veces oramos pidiendo, pero pedimos mal. Pero he tenido que aprender a buscar mi milagro. Y no conforme a mi capacidad. La fe nos lleva a actuar. Muchas personas ponen su confianza en grandes señales, profecías o actos poderosos para recibir lo que necesitan. Pero en realidad lo que necesitamos es su presencia. Ese es el poder de nuestro Dios. Un simple toque suyo puede cambiarlo todo. Tengamos por seguro que Dios nos ama y nos conoce. La sanación no es siempre exactamente como la esperamos. A veces se muestra como aceptación, pertenencia y conexión. Puede también consistir en no dejar que el miedo se apodere de nuestras vidas. El amor se parece al toque de un amigo, una amiga, un ser querido que en momentos de vergüenza, desesperanza o dolor profundo nos rescata y nos recuerda que somos amados y llamados hijos de Dios. Eso somos nosotros aquí. Ese amor genuino. Ese abrazo del amigo, del hermano. Ese recibimiento tan hermoso y genuino. En esa historia vemos la necesidad de esta mujer de convivir en comunión, como una familia. Durante 12 años había sido excluida. Como les dije ahorita, en Mateo 18:20 dice, escrito está, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hay personas llamadas a libertar. Aquí hay personas llamadas a darnos ese consuelo, pero también a proclamar ese milagro que nosotros venimos buscando domingo tras domingo. Nosotros no estamos aquí porque nos sobra el tiempo. Todos estamos enfermos. Todos necesitamos sanar. Pero para nosotros salir a sanar a aquellos que están afuera, tenemos que hacerlo primero entre nosotros. Y por eso tenemos que creer que el Señor opere en este lugar. Que no tenemos que esperar a que nadie venga. Es bueno. Es muy bueno cuando viene un predicador, una predicadora, buscar su presencia y no al hombre. Que es Él quien tiene el poder, no es el hombre. No soy yo, no son los pastores, no son ustedes, no es quien venga, es el Señor que tiene ese poder. Pero está de nosotros creer en ese poder. Está de nosotros buscar que ese poder se manifieste en nuestras vidas, si queremos, si así lo queremos. Dios nos ha escogido a nosotros como una iglesia profética que va a salir allá afuera a proclamar el evangelio de Cristo, que va a libertar a los cautivos. Y nos ha permitido a nosotros aprender unos a otros. Unos a otros. Y es por eso que cuando el Señor se pasea en este lugar, en medio de la adoración, en medio de las alabanzas, ahorita pudimos ver cuán hermosa presencia del Señor a través de la adoración, cómo el Señor usa a esos jóvenes, cómo usa a Lía Michelle,
a Rayleigh, a Dané, para Él manifestarse. Pero Él quiere que nosotros queramos ser sanados. Que no nos sentemos simplemente en el banco a expectar, porque esto no es un show. Que busquemos su presencia, que profundicemos en su presencia, porque lo que se desata aquí empieza en nuestras casas y en nuestras vidas. Y con la fe que nosotros buscamos al Señor, con esa misma fe, entonces aquí podemos recibir el milagro, porque Él ha escogido este lugar. Nosotros somos los enfermeros de este hospital y tenemos que sanar. Venimos con tantas cosas del mundo, situaciones que no hemos entendido el por qué pasaron en nuestras vidas. Pero Él quiere usarlas para decirnos, yo estoy en tu ciudad. Yo estoy en tu ciudad. Procura activar esos dones espirituales que el Señor te ha puesto para salir allá afuera. Pero déjate sanar. Déjate sanar. Nosotros somos las manos de Cristo aquí en la tierra. Somos el borde de ese manto aquí en la tierra. Pero si nosotros no lo creemos, nadie lo va a creer tampoco. Nadie va a aceptar una oración que no sea eficaz. Porque Jesús tiene que hacerse vida en nuestras vidas. Ahora te pregunto nuevamente, ¿cuál es el milagro que estás esperando ver? ¿Qué estás haciendo para recibirlo? ¿Estás aprovechando la presencia del Maestro que está pasando por tu ciudad ahora? ¿Estás levantando un clamor ahora pidiéndole al Señor que sane, que restaure eso que tú le estás pidiendo? Ese problema. ¿Le estás pidiendo al Señor ahora que lo sane? El Señor quiere sanarte, pero ¿se lo estás pidiendo? No hay nada que Él no pueda hacer. Y aunque nuestra fe muchas veces tiene que ser desarrollada en el tiempo, todos tenemos una dosis de fe. Procuremos desarrollarla más. Dios quiere vestir lo nuevo que tiene para ti, pero debe trabajar tu fe para que puedas sostenerlo. Yo quiero que se pongan de pie. Y doy gracias al Señor por esta palabra que puso en mí para traérselas a ustedes el día de hoy. Solo Él conoce la necesidad de sus hijos, la necesidad que hay en cada corazón. Solo Él la conoce. Pero así como Él me ha dicho, hija, tu fe te ha sanado, yo quiero que el día de hoy el Señor también te diga, hijo, hija, yo quiero sanarte. Yo quiero que tú me permitas sanarte. Yo quiero que tú me entregues y cierra tus ojos. Abre tu corazón al Señor ahora. Abre tu corazón con sinceridad. No pienses que te están mirando, porque la más avergonzada debería ser yo que estoy aquí arriba. Pero es el Señor el que está aquí.